Buenos días, doctora Marilyn Bosa Capillo, directora de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, el señor doctor Roberto Pereira Chumbe. Sírvase, doctora Marilyn Bosa, a dar cuenta del informe oral programado para la fecha. Sí, doctor. Buenos días, señor miembro titular, doctor Marco Falconi Picardo, para el día de la fecha 30 de abril del año 2024, a horas 10:30 de la mañana, se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 033-2023-JNJ, seguido contra el señor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde por su actuación como fiscal supremo del Ministerio Público. Cabe precisar que se encuentra presente en plataforma el letrado doctor Roberto Carlos Pereira Chumbe, abogado defensor del doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Doctor Roberto Pereira Chumbe, tiene usted hasta 30 minutos para informar oralmente en la presente causa. Puede usted hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor consejero, doctor Falconi. Voy a tratar de ser más breve, no me voy a tomar todo el tiempo porque creo que es un tema que se puede explicar en menos tiempo. En primer lugar, quisiera plantear de qué se trata el caso. Este es un caso que se trata de interpretación de normas, básicamente de la Constitución y de la Ley del Empleo Público, la Ley Marco del Empleo Público. Por lo tanto, acá no estamos discutiendo hechos. No hay discusión sobre los hechos están claros y no hay ninguna discrepancia en relación con los mismos. De lo que se trata, como decía, es de una discrepancia en la interpretación de normas, fundamentalmente por la validez de las premisas fácticas de las que parte el informe que propone la sanción contra el vocal supremo Pablo Sánchez Velarde. ¿Cuáles son esos hechos que no están en discusión? Es que entre septiembre del año 2020 y junio del 2021, es decir, en periodo de menos de un año, el señor fiscal supremo Pablo Sánchez percibió dos remuneraciones en sentido estricto, una como fiscal supremo y la otra como docente universitario. Y adicionalmente percibió en ese periodo un ingreso consistente en dietas en su condición de director de la Academia de la Magistratura. Función, digamos, que deriva de su condición de fiscal supremo en la medida en que fue designado o elegido por sus pares para representar al Ministerio Público en esta institución. Y acá comienzo con un primer punto que me parece importante. Esta percepción de la dieta como director de la Academia de la Magistratura no es una decisión personal del doctor Pablo Sánchez Velarde, es una decisión institucional. Es por una interpretación institucional que se hizo de esta posibilidad que él percibía este ingreso, esta dieta como director de la Academia de la Magistratura. Y esto es muy importante señalarlo porque ese esquema de percibir dos remuneraciones por su función fiscal como docente y un ingreso en condición de dieta como director de la Academia de la Magistratura se vino dando en el tiempo. Es decir, no es que fue una cuestión sorpresiva, no conocida, como le decía, fue una interpretación institucional que se hizo de este esquema. Lo que pasa es que en el tiempo varía el criterio, ¿no? Y ahí viene la discusión en relación con si es válido o no este nuevo criterio y además si sobre la base de este nuevo criterio es posible imputarle una infracción muy grave como pretende el informe. Y el informe, efectivamente, el informe que postula la sanción como falta muy grave, invoca dos artículos, dos normas, el inciso 15, el artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal, que en realidad es un artículo que remite infracciones a otras normas, a otras leyes que puedan establecer algún tipo de infracción. Y en realidad la infracción a la que remite, y expresamente lo dice el informe, es al artículo 3 de la Ley Marco del Empleo Público, la Ley 28175, proponiendo la medida disciplinaria de 120 días de suspensión en el cargo. Y ahí comienzan los problemas porque el informe, sobre la base de unos informes de Servir, asume una premisa equivocada porque califica a estos tres ingresos como remuneraciones. Y entonces le da una naturaleza distinta, de manera forzada, equivocada, a la dieta, porque la dieta no es una remuneración, no conceptualmente no es una remuneración, su naturaleza no es la de una remuneración.
pero fuerza esta calificación para tratar entonces de sostener que lo que estaría infringiendo, lo que habría infringido el doctor Pablo Sánchez es la prohibición de percepción de doble remuneración. Sin embargo, la prohibición de percepción de doble remuneración está en la Constitución, pero la Constitución no regula la percepción o no de dietas ni de otros ingresos. La norma que regula ese supuesto es la ley, el artículo 3 precisamente, la ley 28175. ¿Y cómo lo regula? En primer lugar, lo que establece es, repite, como no podría ser de otro modo, la percepción de doble remuneración, la prohibición, perdón, de percepción de doble remuneración que está en la Constitución, repite esa prohibición, con lo cual es una ley acorde a la Constitución, pero además regula otros ingresos. Expresamente dice que además de la remuneración, los empleados públicos pueden percibir otros ingresos. Y entre esos ingresos está sin duda las dietas. Y además, lo que hace la ley es sostener que como excepción a la percepción de una remuneración por función docente, podrá percibir, señala la norma de manera expresa, una dieta en uno de los directores de entidades o empresas públicas. De manera tal que la propia ley que desarrolla el artículo 40 respeta la prohibición de doble remuneración, regula otros ingresos distintos a la remuneración dentro de los que está la dieta y establece como excepción que además de la doble percepción de la doble remuneración, se podrá percibir una dieta, dice, en uno de los directorios o entidades de empresas públicas. De manera tal que de acuerdo a esa norma, al artículo 40 de la Constitución y al artículo 3 de la Ley Marco del Empleo Público, un funcionario público podrá, como el caso del doctor Pablo Sánchez, podrá percibir una remuneración por su función pública, una remuneración por función docente y una dieta por participar en uno de los directorios de entidades de empresas públicas. Insisto, como venía haciéndose hasta que se modificó la interpretación de ambas normas sobre la base de una interpretación a través de informes de Servir. Sin embargo, esta interpretación sí es una interpretación correcta porque respeta el sentido literal de la norma en la medida en que la ley dice está prohibido la percepción de doble remuneración salvo la excepción de y otros ingresos como la dieta en una entidad o empresa pública. Utiliza la conjunción y que suma a la excepción de la Constitución la de la posibilidad de percibir no remuneración, otros ingresos. Por lo tanto, esa conjunción es clara al momento de establecer que se trata de una nueva o una excepción adicional. Es sistemática porque interpreta de manera adecuada el artículo 23 infine con el artículo 40 de la Constitución. Respeta la prohibición de doble remuneración. No está percibiendo doble remuneración. Perdón, más allá de doble remuneración. Percibe doble remuneración y percibe una dieta. Es decir, no está incurriendo en un supuesto de ocupar más cargos públicos que aquellos que permite la Constitución para percibir ingresos. Es teleológica también porque la dieta es distinta a la remuneración. Es un cargo de representación institucional del Ministerio Público en la Academia de la Magistratura por mandato de ley. El Ministerio Público está representado por un fiscal supremo en esa institución. Por lo tanto, los informes de Servir en lo que se sustenta el informe que propone la sanción no explican por qué modifican esta conjunción copulativa para regular la excepción y lo convierte en una frase de una conjunción disyuntiva o alterando radicalmente el sentido de la norma desde nuestro punto de vista, incurriendo en una arbitrariedad. Es un caso, a nuestro juicio, donde los funcionarios de Hacienda, el Ministerio de Economía y los funcionarios de Servir, en una lógica de restringir estas percepciones, quieren ponerse por encima de la ley. Si la lógica es restringir, bueno, modifiquemos la ley Marco del Empleo Público, el artículo 3, pero no pretendamos hacer interpretaciones contra ley y menos aún derivar de esa situación, de ese cambio de interpretación, una sanción por infracción muy grave contra el doctor Pablo Sánchez Velarde. Y está claro que a partir de la discrepancia interpretativa no se pueden construir infracciones al ordenamiento jurídico,
las discrepancias interpretativas son consustanciales al sistema jurídico y no pueden derivar o construirse a partir de esa discrepancia interpretativa faltas disciplinarias. Por lo tanto, en este caso no hay ningún injusto reprochable al doctor Pablo Sánchez, más aún, insisto, si la decisión de percibir doble remuneración y además percibir un ingreso por dieta no es una interpretación pues que la propone el doctor Pablo Sánchez o que él arbitrariamente se auto establece. Es una interpretación institucional, insisto, que venía dándose en el tiempo. Finalmente, señor magistrado, señor consejero, el informe plantea una cosa muy sui generis, ¿no? Porque señala que el doctor Pablo Sánchez habría incurrido en una falta disciplinaria muy grave y le reprocha una sanción por culpa, es decir, por imprudencia, porque dice que debió haber visto los informes de servir, ¿no?, que modificaban el cambio de interpretación normativa, así como las opiniones del MEF. Más allá de que sea discutible si una persona tiene que estar al tanto de las directivas de servir o del Ministerio de Economía, el problema que se plantea es que en el reglamento de sanciones de la ley de la carrera fiscal no existe responsabilidad por culpa. La responsabilidad por culpa, por imprudencia, siempre es una extensión de la responsabilidad por dolo. Y el ejemplo clásico es el Código Penal. El Código Penal, todos los tipos penales son tipos dolosos. Para poder sancionar por imprudencia o por culpa, tiene que estar expresamente establecido en cada tipo penal que además de la imputación dolosa, se sancionará por imprudencia. En este caso, todo el plexo sancionador de la ley de carrera fiscal no contempla ninguna excepción para extender la imputación de responsabilidad a responsabilidad por imprudencia o por culpa, de manera tal que estaríamos en el marco del planteamiento del informe que plantea la sanción del doctor Pablo Sánchez en un problema de legalidad. No existe habilitación legal en ese cuerpo sancionador para imputar responsabilidad y por ende sancionar por conductas culposas o imprudentes. Por esas razones, señor magistrado, consideramos que el informe no debería ser estimado y en consecuencia no debería declararse la responsabilidad del doctor Pablo Sánchez Velarde y menos aún imponerse la sanción de 120 días que se propone en dicho informe, ¿no? Eso es todo lo que quería expresar, señor consejero. Muy agradecido, doctor Roberto Pereira Chume, por su informe. Lo hemos escuchado con mucha atención. Vamos a revisar la causa de la forma de vida, como en todos los casos, y damos por concluida el informe y la audiencia. Muy agradecido. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.